Para todas las personas que son entendidas y que temen por la salvación de sus almas, porque saben y han escuchado de que existe un infierno, el lugar que ha sido apartado para determinadas personas, las cuales ya sabemos quiénes son, y para todas aquellas, ¿verdad?, que están alrededor nuestro. ¿Por qué? Porque todavía no quieren aceptar este evangelio de Cristo. No quieren vivir sometiéndose a la obediencia de su palabra. Y hoy en día estamos viviendo tiempos muy complicados y difíciles, en lo cual es necesario que se exhorte a la humanidad entera, cristianos y no cristianos, porque el tiempo se agota. Y esa exhortación llega a través de la palabra de Dios por medio a los siervos y siervas del Señor. Entre ellos entro yo, hermana Aura, acá, en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones, en donde en este día les voy a traer una reflexión. Espero que no se alargue, puesto que es mucho lo que hay que hablar, pero les traigo la reflexión titulada Que no nos engañen. Y digo que no nos, me incluyo yo también, e incluyo acá a los regenerados y a los no regenerados, o sea, cristianos y no cristianos. Que no nos engañen. Y fíjense que vamos a tocar este tema. Lo haré breve y sencillo, entendible, y espero no dejar confusiones ni desviaciones de pensamientos firmes. Solo lo único que quiero es que entendamos que los tiempos están acabando y que el Señor mismo lo dijo. Y que para el día que esto se acabe, el tiempo de la iglesia, que somos nosotros, con el arrebatamiento de ella, no sabemos hora, día, no sabemos año, no sabemos la fecha. Lo que sí sabemos es que el Señor nos dejó en su palabra señales, de las cuales nosotros, como somos muy atentos, estamos pendientes a ella. ¿Sí? Nos dejó un reloj para que viéramos ahí ese tiempo. Y ustedes saben perfectamente cuál es el reloj de Dios. Y yo me refiero al pueblo de Israel, a esa nación santa que todos asedian y odian. Y ustedes saben lo que está pasando por allá. Bueno, se llegó el día que hablara un poco de esto. El asunto es, mis amados, que hay muchos siervos y siervas. Hay personas que son muy doctos en lo que es el asunto territorial y político de la nación santa de Israel. Yo, mi respeto para esas personas. Yo, a mí la geografía, desde que estaba en la primaria, yo soy muy mala para la geografía, se los hago claro. Pero bueno, es muy importante aprender de todo un poco. Y el asunto es que sabemos que Israel es la nación que el Señor ha elegido y ha escogido. ¿Para qué? Para que su nombre ahí sea alabado y exaltado por la eternidad, allí en Jerusalén. Por eso se nos pide orar por la paz de Jerusalén. Porque Jerusalén es ese lugar precioso y maravilloso en donde el Señor llegará a instalar ahí, ¿verdad?, su reino eterno, llamado la Nueva Jerusalén. Ahí será todo eterno y ahí entraremos todos aquellos que en esta tierra, acá en esta carne, decidimos seguir a Cristo, vivir con Él, para Él y ser obedientes a su palabra. No importan las circunstancias que vivamos, sí, no importa el asedio que nos hagan, no importa el estatus que tengamos, no importa la raza que seamos, color de piel, no importa el idioma, todo. Todos aquellos que sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero de Dios, que es Jesucristo, iremos a vivir con el Señor por la eternidad si permanecemos firmes acá en esta tierra, sí, haciéndole, ¿verdad?, esa fuerza al enemigo que no nos vaya a destruir, que no nos vaya a ganar. Bueno, no me quiero extender tanto en esta pequeña introducción, pero que no nos engañen, mis amados y amigos, que no nos engañen. Sí, espero que mis amigos que todavía no se animan a seguir a Cristo, ahora entren en razón, si es que escuchan este video, claro está, pero para los hermanos y hermanas que escuchan este video, que lo compartan a sus amigos y amigas para ver si en algo les podemos ayudar y aclarar y hacer ver qué es lo que está pasando, qué es lo que está aconteciendo. Yo no les voy a hablar de la guerra, yo no les voy a hablar de asuntos geográficos, yo les voy a hablar de la palabra de Dios.
Yo les voy a hablar de lo que el Señor habló en Mateo 24 porque ahí traemos la cita bíblica, que no nos engañen. Sí. Y fíjense qué interesante es saber que el Señor nos lo advirtió hace más de 2000 años. Y la palabra de Dios la vamos a leer siempre con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el libro de Mateo capítulo 24 vamos a leer, para empezar, el verso 3 y el verso 4. Y la palabra de Dios dice así: y estando él sentado, o sea, Jesucristo sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, o sea, lo buscaron a él solito para preguntarle ya en privado, diciendo: dinos. Los discípulos le preguntaron a Jesucristo: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal? Oigan bien, amigos, hermanos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mis amados, ya los discípulos aquí ya sabían que Jesucristo iba a ir al cielo y que iba a volver a regresar. Sí. ¿Cuál iba a ser esa señal del fin de todo esto? Los discípulos se preocuparon y le preguntaron qué les dijo el Señor. Bueno, y nos vamos a quedar ahí para darle seguimiento a lo que viene después. Respondiendo, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Y lo voy a dejar ahí un momento. Por eso el título de nuestra reflexión: que no nos engañen. Porque el Señor Jesucristo nos dijo: mirad que nadie os engañe. Nadie. Nadie. No hay que permitir que nos engañen. Si tú sabes perfectamente que estás bien con el Señor, leyendo su palabra, tú sabes que en la palabra recibimos revelación. Y la palabra es la que nos mantiene, nos sustenta, nos refuerza, nos esfuerza a seguir adelante. El Señor acá nos exhorta, nos amonesta, nos enseña de todo, nos revela. Es cierto, nosotros no sabemos el día y la hora en que Él vendrá, como le preguntaron acá los apóstoles. Pero el Señor le dijo: porque vendrán muchos en mi nombre. Sí. ¿Cuántas personas no se han hecho pasar por Cristo? Engañando a muchos, llevándose a muchos al infierno. Cuenta van a entregar de todo eso. Diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Por eso que no nos engañen. Miren en las noticias cómo se está dando tanto asunto de pastores y de sacerdotes y de sectas y de todo, que dicen ser Dios, dicen ser Cristo, que porque hacen milagros, que porque esto y lo otro. No nos dejemos engañar. Y hoy más que nunca los tiempos están bien complicados. Muchos falsos profetas se levantarán. Y dice acá en el verso 11, y engañarán a muchos también. No se crean de los que se dicen ser profetas. Y porque te va a decir algo que verdaderamente tú quieres escuchar para tu vida. Recuérdese que si son profetas, también pueden ser profetas usados por Satanás para engañar a muchos. Porque te va a decir lo que tú quieres escuchar y te vas a sentir feliz y contento porque te dieron una profecía, la cual tú anhelabas en tu corazón saber. Y hay que tener mucho cuidado y saber qué es lo que verdaderamente estás recibiendo y de quién lo estás recibiendo. Sí. Dios no quiere que seamos engañados, por eso nos dejó en su palabra, mis amados y amigos. Todo establecido. Todo establecido. Fíjense que dice que este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Entonces vendrá el fin. ¿Por qué? Porque Él está diciendo anteriormente que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres en diferentes lugares. Lo estamos viviendo. Tal vez tú que me estás escuchando ahora mismo, ahí en tu lugar donde vives, no ves nada de eso. Mira, no te confíes. No te confíes, porque lo que en otros va a ser viejo, en ti va a ser nuevo. En tu nación, en tu ciudad, en todo. Por eso no debemos confiarnos. Porque creemos de que estamos bien, no nos va a llegar ese momento. Claro que nos va a llegar el momento. Lastimosamente, tenemos que pasar por todo esto. Pero, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? El que persevere. O sea, el que se mantenga, no importa lo que esté pasando. Porque verdaderamente, como cristiano, ahora voy a hablar con los cristianos, dice que nos entregarán a tribulación, nos matarán.
y seremos aborrecidos de muchos. Sí, empezando por tu casa, por tu familia. Una vez tú aceptes a Cristo, mira, te van a aborrecer. Te van a empezar a tildar, te van a empezar a hacer de todo. Porque el Señor mismo lo dice en su palabra. El mayor enemigo del hombre son los de su casa. Fíjate, qué interesante, ¿no? Bueno, entonces también el Señor nos dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mis amados, miren, la maldad ahora se está multiplicando a diestra y a siniestra, como dicen comúnmente. Vean, ¿cuántas personas han muerto en manos de alguien frío? Alguien que verdaderamente no está en sus cabales. ¿Por qué no está en sus cabales? Porque es una mente que fue usada por esas huestes y esas entidades malvadas que se esconden en las tinieblas, pero que usan y se meten a poseer cuerpos de personas que están de continuo pensando maldad, que tienen mucha malicia en su mente. Mira, tengamos cuidado con eso, porque verdaderamente si tú tienes malicia en tu mente, ya sea cristiano o no cristiano que me esté escuchando esto, ya tengas malicia en tu mente, ten mucho cuidado, porque ahorita el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devora. Y si a ti te encuentra diciéndote cristiano, pero haciendo cosas que verdaderamente piensas que no te están viendo, mira, esos demonios están al acecho, se te van a meter y de repente se te va a meter un espíritu y vas a ir a hacer, si eres una persona también que tiene, ¿verdad?, la opción de estar armado. Mira lo que está pasando. Mira lo que está pasando. ¿Cuántos niños, cuántas vidas de niños no han sido arrebatadas que andan en sus escuelas y ahí llega un loco endemoniado a matarlos porque la gana se le dio? Y que después diga, no me acuerdo de nada. Solo escuché una voz que me decía, mátalos. Miren, tengamos cuidado que los tiempos son malos, la maldad se ha multiplicado. Por eso ahora dice el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque ya no es tanto de que no tengamos amor, sino es que ya va a haber más que todo miedo. Miedo, porque quizá por ayudar al prójimo y no sabemos, ¿verdad?, que tiene en la mente y nos vaya a hacer daño. Pero el amor se enfriará y lo dice el Señor en su palabra. Ya no habrá amor por nada ni por nadie. O sea, van a ser personas frías, sin sentimiento. Les va a dar lo mismo que maten o no maten, que atropellen, que golpeen, que humillen, que hagan de todo. Ya la gente va a ser insensible, pues. Y estamos viviendo esos tiempos. Estamos viviendo esos tiempos. Bendito sea el Señor. Mi alma adora al Señor. Vamos a seguir hablando entonces lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer el verso 15 de Mateo 24. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y luego dice, el que lee entienda. El profeta Daniel habla de la abominación desoladora en el lugar santo. Sabemos acá que allá en esa nación santa, allá había un templo anteriormente en donde allí se alababa al Señor. Sí, y ese templo fue destruido, fue el que construyó el rey Salomón. Y lo construyeron otra vez y lo volvieron a derrumbar. Ya el Señor ya lo había profetizado también, pero se va a levantar el tercer templo. Van a volver a construir un tercer templo. Ese va a ser el lugar santo. Y en ese lugar santo, ahí entrará ese personaje que ya está armando todo el escenario para su presencia, para que se dé a conocer al mundo. Y cuando él venga y se siente en ese lugar santo, o sea, en el tercer templo, y cometa lo que Daniel dijo, la abominación desoladora, que es que se va a sentar allí y se va a proclamar como Dios. Y va a querer que ese lugar allí se le adore como a Dios. Esa es la abominación. Y luego dice, entonces dice, los que estén en Judea huyan a los montes. Y fíjense que están hablando allá en Israel. Por eso les decía, el Señor nos dejó un reloj a nosotros los gentiles en todas las naciones del mundo. El reloj de Dios es el pueblo de Israel. Y es ahí donde tienen que estar nuestros ojos puestos. ¿Por qué? Porque de allí se va a ver todo lo que flota a través de las profecías, a través de la palabra del Señor.
Y si nosotros estamos faltos de entendimiento o no queremos escuchar y poner atención a todo lo que está aconteciendo, miren, estamos muy mal. No estamos tomando conciencia de lo que se acerca. De lo que se acerca. Y si tú, mi amado hermano, hermana, amigo y amiga, amas tu vida, tu familia, mira, pon atención a lo que está pasando. No te dejes engañar. Fíjate, Cristo nos ama tanto que acá en su palabra nos dejó las señales para que estemos nosotros atentos a su segunda venida. Sí, para que no nos quedemos, para que nos vayamos con Él. Es que miren, la iglesia de Cristo no va a pasar la gran tribulación. Muchos dicen que la va a pasar, no. La iglesia de Cristo no fue elegida para que venga a sufrir la ira de Dios. Amén. No. La ira de Dios es para aquellos desobedientes, no para la iglesia de Cristo. Porque Él nos va a librar del día malo y lo ha dicho en su palabra. Y esa es la confianza que nosotros mantenemos. La iglesia de Cristo no pasará la gran tribulación. Seremos arrebatados, sí. Si no, miren el ejemplo vivo que tenemos en Noé, con el arca. Cayó el juicio que fueron las aguas, el diluvio, pero fue un grupito, sí, un grupito que se salvó. Pasó sobre el juicio y lo mismo, ese es el ejemplo simbólico que nos deja lo que va a pasar con la iglesia. Seremos levantados y el juicio lo sufrirán los desobedientes. Fíjense que claro, por eso que no nos engañen, no nos dejemos engañar por esas sectas que dicen que vamos a pasar la gran tribulación. Amén. Fíjense qué interesante. Pero lo que a mí me llama mucho la atención es que dice que ay de aquellas que estén encintas, las que estén embarazadas en ese tiempo y de las que críen en aquellos días. Van a ser tiempos tremendos. Sí, enfoquémonos allá en esa nación. Y me van a decir, usted no se está judaizando ahora. Mira, está hablando de Israel, ya se hizo judía. No, mis amados, lo que pasa es que de los judíos viene la salvación. ¿Por qué viene la salvación? Porque el Señor Jesucristo era judío, es judío y será judío. Bueno, ¿por qué? Porque ahí va a llegar a poner su reino eterno. Aleluya. Entendamos eso, que no nos engañen. Que no nos engañen. Porque verdaderamente el tiempo se está agotando. Mira. Ya se me alargó el video, pero bueno. Entonces, el Señor le está dando señales a los apóstoles y les está diciendo, orad. Les está diciendo, oren pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Miren, nosotros nos damos cuenta que lo que acaba de pasar ahorita en Israel, cuando el enemigo le cayó a bombardeos, ¿verdad? A puros bombazos, ataques, a matar a toda la gente ahí a diestra y a siniestra, y como la gana se les dio a hacer todas esas cosas terroríficas. ¿En qué día cayó? Fue día de reposo. Fue día de reposo. Hay que tener eso bien pendiente, los ojos puestos en Jesús primero y de dónde viene el que es judío. El reloj de Dios. Mis amados, el tiempo se está agotando. Tengo un pequeño para terminar. Fíjense, nosotros tenemos lo que llamamos el calendario gregoriano. Pero los hebreos, los judíos, allá en Israel tienen un calendario diferente. Que lo tienen desde que fue la creación hasta estos días. Y en el año en que está ahorita el calendario judío, estamos hablando del año 5784. El año 5784. En ese año están ahora. Lo único que hacen bien claro que el conteo, como que hubo un conteo, creo que fue, y no estoy muy segura, hago la salvedad de eso, en cuanto al asunto de la deportación babilónica, ¿verdad? Que se perdieron entre 160 a 200 años. Entre esos 160 a 200 años están todavía, ¿verdad? Que no se sabe. Pero si tú le sumas a 5784 años que lleva el calendario judío y le sumas ya sea 160 o 200 años que se quedaron en el aire, podemos llamarlo así. Estoy siendo clara, no tengo exactamente el conocimiento de eso todavía.
Estamos más o menos en el año 5984 si le sumamos 200 años. Y recuérdense que el Señor hizo el cielo y la tierra, hizo todo en 6 días y descansó al 7º día. Y nosotros somos la generación que está en el 6º milenio. En el 6º milenio. Fíjense cómo es el asunto. Y en el 7º día el Señor descansó. El 7º milenio, mis amados y amigos, será el milenio en donde el Señor va a reinar esos 1000 años que habla la Biblia. Estamos muy cerca de cerrar nuestro 6º milenio. Y sabemos que eso se acerca. ¿Por qué? Porque todo está aconteciendo tal y como lo dicen las profecías. Yo no estoy dando fechas. Yo solo les estoy dando un pequeño conocimiento. ¿Para qué? Para que ustedes hagan números, se den cuenta que el tiempo se está agotando. Agotando. Pongamos atención a la palabra de Dios. Por eso dice el que lee, entienda. El que lee, entienda. Que no nos engañen, por favor. Yo, repito, y hago la salvedad, no estoy dando fechas. No estoy dando fechas. Lo que sí es cierto que estamos en el año 5784. Desde la era de la creación de Adán y Eva. Y que todo el Señor lo dejó establecido desde el principio. Fíjense qué interesante es esto. La gente no está tomando conciencia de que el tiempo se está agotando. Y se van a quedar. Si no vienen a Cristo Jesús. Si no quieren que sus nombres sean escritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque cuando partamos, vamos a partir los que estamos sirviéndole al Señor. Seremos librados de la ira que se acerca. Si tú tienes una idea de lo que pasó, leyendo la Biblia, con el diluvio, no quieras tú saber lo que va a pasar en la ira de Dios. Así que yo los dejo con esto, me extendí. Bueno, yo espero que haya sido de bendición para sus vidas. Si es así, miren, compártanlo. Miren, yo no quiero fama. Yo solo estoy cumpliendo con la gran comisión. Y que me gustaría, de verdad me gustaría, que ya no seamos engañados más. Sí, que nos demos cuenta que Jesucristo no es religión. No, Jesucristo no es religión. Jesucristo es nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro soberano Redentor. El que dio la vida para que tú y yo estemos viviendo en este siglo en medio de tantas cosas malas, pero glorificando su nombre. Así que, amigo, amiga, tú sabrás y tú decides. El tiempo se está acabando. Se está acabando. Por eso me atreví a dar los números. La cantidad se puede decir, no, el año del calendario judío. La salvación no llegó por un judío, Jesucristo, el Rey de Gloria. No perdamos ese enfoque. Por tal razón, no nos dejemos engañar. Que no nos engañen. Amén. Bueno, los dejo entonces con esto, a reflexionar. Si lo quieren volver a poner, escúchenlo detenidamente. Si hay algún error de palabra que se me trabó la lengua, miren, discúlpenme. Aleluya. Pero la honra sea para Dios siempre. Amén. Así que ya lo saben, se les ama. En Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones se está orando por todos los hermanos y amigos que tengo en el Facebook y en Messenger y que piden oración. Quiero que lo sepan. Así que se les ama en el Señor. Un abrazo fuerte y fraternal. Que Dios me los bendiga, me los guarde. A todos mis hermanos y hermanas y a los amigos y amigas, que les sea quitada la venda que el enemigo ha puesto en sus ojos para que no vean la realidad. Y el taponcito que tienen en sus oídos que no les deja escuchar la verdad. Amén. Bueno, miren, hermana Aura es así, sencilla y les ama. Y por esa razón estoy acá. ¿Por qué? Porque Cristo me ama y Cristo te ama y me llena a mí para que de aquí salga todo lo que Él me ha dado para ti solamente. Amén. Para que el que tenga oídos, oiga lo que el Señor está diciendo a través de sus siervos y siervas. Gloria sea su nombre. Bueno, los dejo entonces. Ya no me extiendo más. Será hasta la próxima. Paz de Cristo.